Gloria a Dios. Amén. Vamos a estudiar un poquito sobre un tema que es muy precioso, muy interesante, pero también es muy largo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre la gracia de Dios. Amén. Ya hemos estudiado en varias ocasiones algo sobre la gracia, pero nunca se acaba el conocimiento de la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios está muy ligada al Espíritu Santo. Amén. Y al Espíritu Santo está muy ligada a la fe, ¿verdad? Amén. Entonces, si no tenemos nosotros fe, el Espíritu Santo no actúa, no se activa en nosotros, y si no se activa, tampoco la gracia empieza a funcionar, ¿verdad? Pero vamos a ver desde cuándo viene la gracia, ¿sí? Amén. Sabemos que la gracia muchas veces la han definido como un don inmerecido, como un regalo, ¿verdad? Es una acción, un beneficio, una bendición que Dios nos manda, ¿verdad? Y que como es gracia, no es porque la merezcamos o nos la hayamos ganado, ¿verdad? Sino porque le place a Dios dárnosla, ¿sí? Y sale de lo más profundo de su corazón, que es de su amor, ¿verdad? Entonces la gracia proviene del amor y del corazón de Dios, ¿sí? Para la humanidad. La gracia también es, vamos a decir, una persona, es Jesucristo, ¿verdad? Porque por medio de Jesucristo Dios actúa, ¿verdad? Vamos a ver cómo la gracia tiene un factor importante en su realización por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es algo abstracto que de repente sale, ¿verdad? Sino hay un plan, hay un propósito. La gracia crea, la gracia sana, la gracia libera, trae salvación, trae crecimiento, trae arrepentimiento, trae perdón, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la gracia es algo destinado a los hombres, Amén. al ser humano, ¿verdad? La gracia también se puede identificar en aceptación, en reconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, los reyes, ¿verdad?, eran elegidos por gracia, o vamos a decir que cierta persona tiene ciertas gracias, ¿verdad?, ciertos dones, es decir, la gracia afecta tanto lo espiritual como lo material, pero las dos cosas convergen en el ser humano, ¿sí? Entonces debemos entender que la gracia ha sido pensada para nosotros, Amén. para los creyentes en Cristo, ¿sí? Vamos a ver algo rápidamente. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a ver dónde empieza la gracia para el hombre, ¿sí? Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estamos hablando de una palabra, ¿sí? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que la tierra, nuestro planeta, fue creado por gracia, ¿sí?, en el pensamiento de Dios, con la acción de Jesucristo, para que habitase ¿quién?
el hombre, ¿sí? O sea, la tierra fue formada para que el hombre habitara en ella, ¿sí? Yo no sé si haya otros planetas habitados, no, ni me interesa. ¿Por qué? Porque yo vivo en este. ¿Sí? Ya los que vivan en otro planeta, pues ellos sabrán, ¿verdad? Que seguramente Dios también tiene un propósito y un plan con ellos. Pero aquí vemos de que antes de que el hombre existiera, la gracia de Dios ya había preparado la primer morada para el ser humano. Era la tierra. Ahora, ¿quién formó la tierra? ¿Dios? No, Él la pensó. Salió de su corazón que hubiera un lugar para que se asentara el ser humano. Pero quien lo hizo fue su Hijo. Entonces su Hijo Jesús es el que activa la gracia de Dios, ¿sí? Para que empiece a bendecir, a beneficiar al hombre, al ser humano, ¿sí? Amén. Por eso dice también que una vez que se forma la tierra, dice en el verso 4, en él estaba la vida, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, así como se crea la tierra por gracia, también Dios le da gracia al hombre para que tenga vida. ¿Por medio de quién? También de Jesucristo, ¿sí se fijan? O sea, no es algo mágico, sino es algo que está planeado y está activado, ¿verdad? Algo que está activado. Si nosotros nos remontamos al libro de Génesis, vemos que cuando el hombre se forma, ¿verdad? Dice que Dios toma polvo, ¿verdad? Tierra o barro, y surge Sopla. el hombre, ¿sí? Pero ¿quién lo moldea? Jesucristo, ¿sí? ¿Y cuál es la siguiente gracia que recibe esa figura de barro? El soplo de vida, el espíritu de vida, ¿sí? Entonces vemos también cómo por gracia el ser humano existe, ¿verdad? Por gracia vivimos todos somos un resultado de la gracia de Dios, ¿sí? O sea, no somos una casualidad, no somos un accidente, no somos algo que apareció, no, es un plan. Todo ser humano que nace está dentro de un plan de Dios. Por eso la gente que apoya y practica los abortos, ¿sí? Están en contra de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ese ser vivo, independientemente de cómo haya sido concebido, tiene un plan en el propósito de Dios. Pero ¿quién lo destruye? Satanás, metiendo argumentos para destruir una vida, para querer impedir que se desarrolle el propósito de Dios en ese nuevo ser humano. Entonces vemos que la tierra y la vida son producto de la gracia de Dios, ¿sí? Nosotros somos un producto de la gracia de Dios. Por eso dice la Biblia que hemos sido escogidos desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Hemos sido seleccionados, hemos sido predestinados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por gracia hemos sido escogidos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de pensar que tenemos, ¿verdad?, un valor espiritual tremendo. ¿Por qué? Porque hemos sido planeados desde el corazón de Dios, ¿verdad? Nadie nos podemos menospreciar por lo que seamos aquí o lo que no seamos aquí, sino debemos apreciarnos de donde venimos, de donde está nuestro origen, que es el corazón de Dios, ¿sí? El demonio hace que nos olvidemos, ¿sí?, que no tengamos gratitud o reconocimiento a Dios por el hecho de que hayamos nacido, ¿sí? Y nos aleja de Dios, nos hace insensatos, nos hace desagradecidos, ¿verdad?, de pensar que nosotros hemos nacido por una simple casualidad o un capricho de la naturaleza. Pero ahora entendemos que no, que todo lo recibido es por gracia. En la Biblia conocemos muchas historias de sanidad, ¿verdad?
Y muchas historias de sanidad en gente que aún ni siquiera era creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia abarcó a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, la gracia, nosotros podemos vivir dentro de ella o salir de la gracia. Si vivimos dentro de la gracia, vamos a recibir bendiciones. ¿Por qué? Amén, amén. Porque la gracia de Dios viene de su buena voluntad. Amén. ¿Sí? Entonces, todas las cosas malas, negativas y dañinas que el ser humano se acarrea es porque se ha salido de la gracia de Dios, ¿sí? Se ha creído, como dice en Romanos, ¿verdad? Sabio en su propia opinión, ¿verdad? Dice que creyendo ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? Y que le dieron más importancia a la vanidad de sus pensamientos que a Dios mismo, ¿verdad? Que a Dios mismo. Entonces, nosotros debemos de pensar que la gracia de Dios tiene un efecto, ¿sí?, directo sobre la vida del hombre. Pero para que eso funcione, tiene que haber un encuentro personal con Jesucristo. Amén. ¿Sí? Y ese encuentro personal puede ser directamente con Él o por fe. ¿Sí? En los evangelios nos hablan de aquellos hombres y mujeres enfermos, ¿verdad?, que se acercaban a Jesús, ¿verdad? Se acercaban a Jesús. ¿Por qué se acercaban? Porque tenían fe en que iban a poder recibir algo que los hombres no les habían podido dar. No los podían sanar, no los podían curar, pero decían, pero yo creo en que si me acerco a este hombre llamado Jesús, algo va a pasar en mi vida. Entonces ellos activan su fe y la gracia funciona con ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue enviado para diseminar la gracia de Dios en todos aquellos que se le acercaban. Ahora, también la gracia se activa por fe, no nada más en el encuentro. Por ejemplo, cuando aquel soldado romano, ¿verdad?, le dice, tengo un familiar, un siervo enfermo, y le dice Jesús, bueno, vamos a tu casa. Y dice, no es necesario que vayas, con que sueltes la palabra, él va a ser sano. ¿Sí? Entonces él decía, yo creo en ti, creo en lo sobrenatural, creo en que tu poder no es limitado a una distancia corta. ¿Sí? Decía, suelta la palabra y él va a ser sano. ¿Sí? Cuando Jesús crea la tierra y el universo, soltó la palabra. Por eso dice que en el principio era el verbo es la palabra, la acción. ¿Verdad? Entonces vemos cómo la gracia está también implantada en nuestro corazón para que por medio de la fe, por medio de la obediencia, podemos nosotros decir, Señor, tú puedes hacer muchas cosas en mi vida, ¿sí?, pero yo necesito creerlo, necesito vivir conforme a eso. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que entre en acción la gracia y no limitar la gracia al milagro ocasional. ¿Verdad? Venga tal día, a tal hora y pague tanto. Eso no es ninguna gracia. ¿Por qué? Porque estoy pagando para recibir algo. Y la gracia es algo que viene gratuito. Amén. Es algo que Dios lo da gratuitamente. ¿Verdad? La gracia también obra en el intelecto del hombre. Si la gracia es una persona y nosotros decimos que estamos inmersos en esa persona, entonces las características de esa persona, que es Jesucristo, pasan a formar parte de nosotros. ¿Y eso qué efectos tiene? Pues cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones cambian, nuestra actitud y nuestra conducta cambian. Entonces, por gracia somos transformados también. Amén, amén. Somos cambiados, ¿verdad? Amén. Pero la gracia actúa de una manera radical.
no es parcial, ¿sí? Yo no puedo decir que vivo en la gracia, pero vivo en desgracia, ¿sí? O vivo en la luz, o vivo en las tinieblas. Así es. Entonces, el mayor testimonio de un creyente que dice que vive dentro de la gracia de Dios es su propia vida. Amén. Es su propia vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se va a notar si ha cambiado, si ha dejado atrás al viejo hombre, si la gracia está operando en él, si vive de una manera de acuerdo a lo que Dios por gracia nos dejó escrito, que es la Biblia, ¿verdad? O es únicamente una persona que se ha llenado de letra religiosa, pero que su vida no ha cambiado, ¿verdad? Y vemos mucha gente que asiste a las iglesias, que tiene algún puesto, algún liderazgo, pero vive desgracia tras desgracia tras desgracia, y mal, y dice, a ver, entonces, ¿cómo puede ser que tú, siendo hijo de Dios o hija de Dios, vives en medio de derrotas y derrotas y problemas y problemas y problemas? Dice, entonces, no hay gracia en ti, ¿verdad? Porque la gracia me beneficia. La gracia me acerca al corazón de Dios. ¿Y ustedes creen que el corazón de Dios es para mal de alguno de nosotros? No, ¿verdad? Porque aun cuando hemos estudiado, ¿verdad?, que hay maldiciones que vienen de Dios para que enderezcamos nuestros caminos, al final es mayor la gracia. Amén. Cuando nos arrepentimos y cambiamos, ¿verdad? Por eso dice también en la Biblia, ¿verdad?, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Y qué significa esto? ¿Hay La medida? gracia, no. No, la palabra abunda es mucho. Puede ser mucho. Y la palabra sobreabunda es mucho sobre mucho, ¿verdad? Entonces mucha gente dice, es que yo soy el peor de los pecadores. Pues mayor gracia vas a tener de Dios, fíjense qué hermoso. Amén. ¿Sí o no? Yo soy el peor de los seres humanos, pues mayor gracia vas a recibir. Así es. ¿Por qué? Porque es más grande el amor de Dios que la maldad que hay en tu corazón si te arrepientes. Si no, como dice Romanos, Dios les permite vivir bajo sus propias iniquidades, sus propios pecados, sus propias sociedades. ¿Por qué? Porque es una gracia que también Dios nos dio, el poder escoger entre la vida y la muerte. Así es. ¿Verdad? O sea, el discernimiento, ¿verdad?, o la disposición que hay en el ser humano para escoger entre lo bueno y lo malo, es una gracia que también Dios nos da, ¿sí? Ahora, fíjense algo muy interesante. La gente que dice que Dios no existe, que Dios no hay, ¿verdad?, ¿en qué basa, por ejemplo, su moral? ¿Cómo define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién lo establece? ¿Qué ser humano estableció lo bueno y lo malo? Ninguno. Ninguno, ¿sí? Solamente Dios dijo, esto es bueno y esto es malo. El hombre, ¿qué hizo? A lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo, ¿verdad? Y no nomás se queda ahí, sino que a veces los mezcla, ¿verdad? Entonces, dices, a ver, ¿por qué Dios permite eso? Si Dios existiera, pues todo sería bueno, ¿no? Así No, porque el hombre pidió tener libre albedrío y dijo, por gracia te lo doy. Así ¿Sí? Si tú no conocieras la maldad, nunca conocerías a Dios. Si Dios no existiera, ¿cómo sabrías qué es bueno y qué es malo? Entonces fíjense cómo la gracia también nos da la inteligencia para poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Pero el hombre le echa la culpa a Dios de las cosas negativas que el propio hombre genera, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿desde cuándo viene la maldad? Bueno, pues desde el origen de Adán y Eva, ¿verdad? Y aún así Jesucristo les dijo, no te preocupes, ¿verdad? Va a haber alguien que va a venir a salvarte. Pero ahora,
En lugar de vivir en una salvación eterna, vas a tener que conocer la maldad para que te arrepientas, creas en mí y seas salvo. Amén. Y esa es una gracia que Dios nos da, la salvación. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que la salvación es por gracia. Por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque nuestra maldad ya nos ha condenado. ¿Sí? Ya nos ha condenado. A veces la gente dice, bueno, a ver, un niño pequeño, ¿por qué dicen que nacen en condenación? Bueno, porque traemos la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva, ¿sí? Los niños desde chiquitos, aunque no lo creamos, tienen conocimiento de la maldad. Sí. ¿Sí o no? Así es. Aprenden a mentir. ¿O ustedes les enseñan a ser mentirosos? Bueno, algunos, ¿eh? Aprenden a ser violentos. Aprenden a ser groseros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del ser humano se transmite, ¿verdad?, desde los genes de Adán, ¿sí? Por eso necesitamos encaminar a los niños en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que vayan cambiando su manera de pensar y de ser. ¿Por qué? Porque también por gracia, ¿sí?, están viviendo con alguien que conoce de la gracia de Dios. Amén. Del conocimiento de Dios. Vamos ahí a Juan 1, capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo, el que hizo el universo, el mundo, fue hecho carne, ¿sí?, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense algo aquí que es muy, muy bello, muy importante. Jesucristo era espíritu, ¿sí o no? Amén. Dios es espíritu, ¿sí? Pero no podía bajar como espíritu aquí a la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice, hay una necesidad de que el hombre conozca a mi Hijo. Por gracia lo envío, ¿sí?, ahora en calidad de hombre, ¿sí? Por eso es que dice, la gracia se encarna en Jesucristo. Jesucristo mismo nos decía, ¿verdad?, yo no hablo lo que a mí se me ocurre, sino lo que oigo del Padre, eso hablo. Lo que me dice el Padre que eso haga, eso hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra fue por la gracia de Dios, para que conociéramos el poder de Dios. Amén. Y conociéramos nuestro estado pecaminoso, y que conociéramos la necesidad de tener a Jesús en nuestro corazón. Pero aparte, ¿verdad?, algo muy importante, cuando no hay una mentalidad de eternidad en la cabeza del hombre, se pierde en este mundo, porque se enfoca nada más a los placeres que da este mundo, y pierde de vista que aquí estamos de paso. Lo crean o no lo crean, va a haber un juicio, ¿sí? No es importante el que tú digas, yo no creo en Dios y a mí no va a pasar nada. Eso no te salva, ¿sí? Entonces, cuando el hombre pierde de vista que sus propias acciones, fíjense, sus propias acciones son las que van a definir su salvación o su condenación, se inclina más hacia su condenación. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos en medio de algo que es sucio, pecaminoso, lleno de iniquidad, lleno de maldad. Por eso decía Jesucristo, están en el mundo, pero ya no son del mundo, ya los rescaté. ¿Por qué? Porque esa era la gracia por la cual me envió mi Padre.
arrancarlos de ese lugar, ¿sí? ¿Para qué? Para prepararles el camino hacia el reino de Dios, ¿sí? Todo lo que el hombre hace alejado de Dios es para su propia condenación, ¿sí o no? Sí, amén. Fíjense cómo Satanás mete en la mente del hombre la autosuficiencia, ¿verdad? El autocontrol, ¿verdad? El afán por las cosas, ¿verdad? El afán por los placeres, ¿verdad? Y todo lo que va siendo de Dios, Satanás lo empieza a criticar. Eso es fanatismo, eso es ignorancia, eso es religiosidad, eso es esto, eso. No le hagas caso, la vida es para vivirse, disfruta el tiempo que vas a estar aquí, aprovecha esto, dedícate a esto, ¿verdad? Y la gente se está dejando envolver y dices, bueno, y cuando te mueras, nada de lo que hiciste aquí te lo vas a llevar ni lo vas a seguir viviendo, pero sí va a afectar tu eternidad. Así es. Sí va a afectar tu eternidad. Y eso es lo que mucha gente no lo entiende, ¿sí? Por eso muchos dicen, no, es que la religión es para viejitos, ¿no? O cuando ya esté en el hospital, pues ya busco a Dios, ¿no? O cuando tengo un problemota así de cárcel o de lo que sea, busco a Dios. Espérame, Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de tus propios actos. Así es. ¿Sí? Y aún, si tú te llegas a arrepentir de todo corazón, Dios te extiende la mano y sales. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos salido del fango de la vida, ¿sí o no? Así es. Todos nosotros. La Biblia dice que no hay un solo santo, todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo? Pues desde que nacimos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pensar, ¿verdad?, que Satanás nos quiere sacar de la gracia de Dios, nos quiere robar la gracia de Dios para que la desechemos y vivamos en la condenación. Y estos tiempos están cada vez más enfocado a esa perdición. Abortos, homosexualismos, drogas, sexo, robos, todo lo más malo ahorita se está extendiendo. ¿Y dónde está el pueblo de Dios que venimos a hacer luz contra las tinieblas? Algunas luces se están apagando y es bien triste. Algunas luces se están apagando. ¿Por qué? Porque no han permanecido fieles a la gracia de Dios, no han permanecido fieles al amor de Dios, ¿sí? Y han empezado a cambiar la balanza de su vida. Y ahora es más lo que yo vivo que la importancia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios disminuye, Satanás crece. Cuando el control de Dios en tu vida disminuye, el control de Satanás crece cada vez más tu vida. Por eso hay más alejamiento de la iglesia, más alejamiento de la palabra de Dios. Por eso hay más dudas, por eso la apostasía, ¿verdad? La apostasía es aquel que estuvo aquí y ahora se sale, que ya tuvo un conocimiento, ¿verdad? Y que sale, ¿verdad? A veces la gente nos critica cuando exhortamos a alguien de que ande en un camino equivocado. Pero no es porque seamos jueces, porque no es decir, ¿tú por qué me juzgas? No, yo no te juzgo, te juzga la palabra de Dios. Yo soy enviado para decirte que estás mal. Yo no escribí la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que exhortemos a los hermanos que han estado en caminos equivocados, ¿sí? Pero luego Satanás mete el argumento. ¿Por qué permites que te juzgue si él está peor que tú? ¿Sí? ¿Por qué te permites que te juzgue si él es así? ¿Sí? Y a veces nos quedamos callados y dicen, no, sí tienes razón. Espérame, no. Si Dios te mandó para hablarle a alguien, tú le vas a dar cuentas a Dios de tu vida. Pero si esa persona
se condena y tú no se lo dijiste, también vas a dar cuentas de su vida. Así es. ¿Sí? Ahora, la Biblia nos dice que vamos a ser perfeccionados hasta que tengamos el pleno conocimiento de Dios y estemos con Él. Está la estatura. Somos perfeccionados en el espíritu. Ahí ya estamos perfectos, ya no tenemos ningún defecto en nuestro espíritu. Pero nuestra carne, ¿sí?, sigue imperfecta. Así es. ¿Sí? Más imagínense, nos compramos una tela, la más fina que se imaginen, blanca, ¿verdad? Y se nos ocurre pasar brincando sobre el lodo. ¿Se va a ensuciar? Sí. Claro que se va a ensuciar. ¿Por qué? Pues porque andamos en el lodo. Pero cuando la mandas lavar, ¿cómo va a quedar? Limpia. Limpia. Entonces, la tela es perfecta, ¿sí? Lo perfecto es la impureza en la que nos mezclamos a veces. Por eso tenemos que estar siendo lavados continuamente con la sangre de Cristo y ya no meternos al lodo. Ya no meternos al lodo, ¿eh? Digo, están muy dispersos, pero dígale a alguien ahí, ya no te metas al lodo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la gracia de Dios nos da esa tela. De nosotros depende cuidarla. Es decir, ay, ya me manché, Señor, necesito que me la laves y ya no voy a volver a pasar por acá. ¿Ya? Pero pues el que tiene espíritu de cochino, pues siempre va a andar en el chiquero. ¿Verdad? Y siempre va a andar sucio, aunque traiga la tela perfecta que Dios le puso, siempre va a andar sucio. Y va a decir, ¿por qué nunca las cosas me salen bien? ¿Por qué mi salud no se recupera? ¿Por qué mi situación económica siempre anda bien amolada? ¿Por qué siempre tengo problemas de esto? ¿Por qué? Pues porque siempre andas en el lodo y te has salido de la gracia de Dios, ¿verdad? Si tú dejas de caminar en ese lodo y dejas de ensuciarte tu túnica, tu ropa, ya no vas a estar pensando en cómo quitarte el lodo, sino ahora vas a estar pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no te va a preocupar eso, porque ya no vas a andar ahí. Ahora vas a pensar cómo seguir arreglándote y cómo seguir siendo un espíritu limpio, un espíritu sano, un espíritu santo, ¿verdad? Entonces la gracia, eso es lo que quiere, que nosotros reaccionemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces Jesucristo, que era la gracia de Dios, el enviado de Dios, esté en nosotros. Ahora, hay una cosa muy importante, una diferencia muy importante. No es lo mismo, ¿verdad?, que nosotros nos vistamos de Jesús a querer vestir a Jesús de nosotros, como actualmente se hace en muchas iglesias, en muchos corazones, ¿sí? No queremos un Jesús que nos exhorta. No queremos un Jesús que nos guía. No queremos un Jesús que nos disciplina. Queremos un Jesús que nos acepte. Queremos un Jesús que nos acompañe a lo que hagamos. Además, que bendiga nuestras maldades. ¿Verdad? Un Jesús que sea corrupto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, pues voy a hacer ayuno, para que me des esto. Si tú no me das esto, pues no doy mis diezmos. Si tú no me das esto, no voy a leer tu palabra. Y el Señor está conmigo en todo lugar. En el antro, en la cantina, en el adulterio, en el robo, en las drogas. Señor, protégeme de la policía que no me vaya a agarrar. O sea, dices, mira, ves, no funciona así, ¿sí? Si Cristo está en nosotros, Él es el que nos cubre, ¿sí? Él es el que nos guía, el que nos lleva por caminos nuevos y diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios, que aún siendo pecadores, Jesucristo dio su vida por nosotros. Fíjense qué gracia tan hermosa. Y la gente no lo entiende, ¿sí? En el libro de Romanos, ¿verdad?, dice que los hombres prefirieron dar gloria, ¿sí?, a imágenes, a animales, a hombres, a seres, ¿verdad?, que nunca
nunca han existido. O que fueron seres humanos que también necesitaron la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces dices, a ver, ¿de dónde proviene la gracia? Del corazón de Dios. ¿Quién es la gracia? Jesucristo. Entonces no necesito más de nada ni de nadie. Así es. ¿Sí? No necesito hacer nada. ¿Por qué? Porque la gracia es gratuita. Amén, amén. No tengo que hacer sacrificios, no tengo que hacer mandas, no tengo que prometer, no tengo que hacer nada, simplemente creer. Amén. Porque la gracia viene por creer en Dios y creerle a Dios. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la gracia de Dios al haber enviado a Jesucristo era habernos dado, o es habernos dado, ¿sí?, el método, la forma, como el camino para ser salvos, ¿sí? Si no hubiera venido Jesucristo, que era la gracia de Dios, para obtener la gracia de Dios, ¿cómo pudiéramos ser salvos? Todavía viviríamos bajo la maldición de la ley. ¿Sí o no? Sí. Y fíjense cómo la Biblia es actual. Cuando los niños van al catolicismo, ¿cómo le llaman? Al catecismo, ¿cómo conocen el pecado? ¿Cómo saben qué es pecado? Por el conocimiento de la ley, ¿sí o no? Así es. ¿Y qué decía Pablo? Yo, si no hubiera conocido la ley, no sabría qué es el pecado, pero ahora como ya conozco, ya sé qué es el pecado y lo voy a seguir haciendo. Porque es lo primero que le enseñan a los niños, ¿sí? Les enseñan los mandamientos, les enseñan la ley, y los niños que ni tenían idea, ahora saben Que es malo. qué es el pecado. Y les dicen aparte, ¿verdad? Ah, pero mira, si quieres que Dios perdone esto, tienes que hacer esto. Obras. Y pagar. Obras. No les dicen, tienes que creer, no, tienes que hacer. Te tienen que bautizar, te tienen que presentar, te tienen que confirmar, tienes que hacer tu comunión, tienes que irte a tus 15 años, tienes que quién sabe qué, si no, te vas a ir al infierno. ¿Dónde quedó el sacrificio de Jesús? ¿Por qué? Porque el catolicismo está basado en obras, no en fe, no en gracia, ¿sí? Y el cristianismo, vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los mandamientos que nosotros infringimos, Jesús ya los pagó con su sangre en la cruz. Amén. Esa es la gracia que tenemos. Ah, entonces por eso tenemos que darle vuelo a la hilacha. No, porque si Cristo está en ti, te está alejando de continuo de las cosas malas y negativas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que te mueras. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Y si quiero llegar al Padre, tengo que ir por Jesús. No tengo que ir por un ángel, ni por un santo, ni por una santa, ni por una virgen, ni por una ex virgen, ni nada, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que me lleva al frente del trono con confianza? Jesucristo. Porque aun cuando yo llegue sucio, va a decir Jesucristo, Padre, perdónalo. Yo ya pagué por sus pecados, por sus errores, por sus debilidades, por sus caídas. Mi sangre fue el pago. ¿Por qué? Porque abogado tenemos con el Padre. Amén. ¿Algún ángel va a interceder por nosotros? No. No, porque el único que está sentado a la diestra de Dios Padre y al único que oye es a Jesucristo. Amén. Cuando Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron, dijo una voz del cielo, directamente del trono del reino, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Sí? No hay otro.
Amén. Y en el monte de la transfiguración, enfrente de los apóstoles, de los discípulos escogidos, aun cuando estaba Moisés y estaba Elías, dice que se oyó una voz. Desaparece Moisés, desaparece Elías y queda Jesús, y se oye la voz del Padre, dice: este es mi hijo, Amén. a él escuchar. Ay, mamá. ¿Por qué? Porque es mi verbo. Amén. Es mi verbo, es mi palabra. A él escuchar. ¿Sí? El tiempo de los profetas acabó. Digo, me refiero a los profetas de aquel tiempo, ¿no? Ahorita sí puede haber profetas, pero ya no deben profetizar nada que no esté fuera de la Biblia. Así es. Entonces decía, ya no tienen que escuchar ni a Moisés Y Elías. ni a Elías. No tienen que escuchar ni a la ley ni a la profecía. ¿Por qué? Porque ya se hizo carne. Ya es un hombre. Aquí está. Es mi hijo. A él escúchenlo. Amén, amén. No necesitan oír otra cosa. ¿Por qué? Porque toda mi gracia fue derramada en él para que él la derrame sobre todos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fíjense cómo nosotros debemos entender lo que nos dice en Juan 1:16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué significa de su plenitud? La plenitud significa totalidad, llenura. ¿Sí? Entonces dice, de su llenura de gracia, fíjense, de toda la gracia que Dios derramó sobre Jesucristo, de toda esa plenitud, dice, tomamos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios nunca se va a acabar en el creyente. Así es, amén. Si tú lo crees, vas a vivir una vida diferente. A lo mejor no es lo que tú esperas, sino es lo que Dios te da. Porque ahora se nos ha enseñado que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, el Señor, todo nos lo va a dar. Dices, no es así como lo entiendes. La gracia sobre gracia, ahí está, pero necesita ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pides para gastarlo en tus placeres, dice la palabra de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Hace rato platicaba mi esposa y yo cuando Salomón ora, ¿no? Y dice, Señor, dame sabiduría para guiar este pueblo. ¿Y qué le contesta el Señor? Por cuanto no me pediste ni riquezas, ni que me haga cargo de tus enemigos, también te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque fue una gracia, y luego vino otra gracia, y luego vino otra gracia. Y David pecaba, sí, pero venía otra gracia. Y volvía a pecar, sí, pero venía otra gracia. Sí, amén. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir, Señor, de tu plenitud de la gracia que recibiste del corazón de Dios, yo quiero tomar gracia sobre gracia, pero quiero conocer esa gracia en mi vida. Aleluya, sí, Señor. ¿Qué es lo que puedo recibir de ti? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en obediencia, no en pago, sino en obediencia, para que ese derramamiento venga sobre mí? Sí, amén. Es bien hermoso. Así Es bien hermoso. ¿Sí? Ahora, la gracia en el hombre implica, vamos a llamarlo de alguna manera, un sacrificio, sí, porque tienes que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Y te voy a decir algo, lo malo es lo que te agrada, lo malo es lo que te ata, y lo bueno es lo que Dios te pide que hagas. ¿Sí o no? Entonces la bendición y la gracia vienen en la obediencia. Amén. ¿Sí?
Sabemos que es gratuita, sí, sí lo sabemos, ¿verdad? Pero el corazón de Dios tiene que estar en nosotros para poder aceptar, ¿verdad? Que lo que me había impedido recibir bendiciones y gracia, lo tengo que dejar a un lado. Y ahora sí decir, Señor, nueva criatura soy. Ahora tú me has creado a tu imagen y semejanza. Y si tú recibiste por plenitud la gracia, yo voy a recibir la gracia. ¿Por qué? Porque ahora soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? A mí se me aplaude. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿sí?, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Gracia. Salvación por gracia, ¿sí? Y fíjense qué hermoso dice: el que oye mi palabra. O sea, está hablando Jesucristo. ¿Dónde está la palabra de Jesucristo? Aquí, en la Biblia, ¿sí? Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en Dios, cree en el Padre, ¿sí?, tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Salvación. ¿Sí o no? Amén, amén. ¿La salvación se pierde, hermanos? No. Si ya me la dio Dios, ¿me la va a quitar? Tampoco. ¿O nunca la has tenido? Que es muy diferente. Así es. Nunca la has tenido. Les voy a poner un ejemplo. Yo compré una casa en León. Es mía. Yo la pagué. Pero no tengo las escrituras. Entonces, ¿quién es? Pues del otro. Ah, pero yo reclamo mi casa. Espérame. No es tuya. ¿Sí? Y que llegó alguien y se metió y hizo, y se la llevó. ¿Yo perdí mi casa? No. A lo mejor lo que perdí fue mi dinero, pero la casa no. ¿Por qué? Porque nunca fue mía. Entonces la salvación es cuando yo tengo mis escrituras, ¿sí?, entonces sí es mío, ¿sí? Y lo que es mío, nadie me lo puede quitar. Así ¿Sí? es. Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Padre, yo no voy a perder a ninguno de los que tú me diste. Entonces la salvación se pierde. No, ¿por qué? Porque si ya Cristo está en mí, Él no me deja que yo me vaya. Sí, amén. Ahora, una cosa es que yo diga que Cristo está en mí y otra cosa es que no sea cierto. ¿Por qué? Porque mi vida, mi testimonio es lo que va a dar la pauta para que sepas realmente si eres o no eres de Cristo, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Cuántos dicen conocer y vivir y estudiar la sana doctrina, pero su vida es todo lo contrario? Diferente. Pablo mismo decía, ¿verdad? No juzgues a otro de lo mismo que tú puedes ser juzgado, Así ¿verdad? es. ¿Qué quiere decir? Que nunca recibieron su salvación, nunca han recibido esa gracia de Dios. Ahora, hay algo también que debemos nosotros tener muy pendientes en nuestra vida. Las cosas del mundo duelen dejarlas. Pero ¿qué puede ser mayor? ¿El dolor a dejar las cosas del mundo o el amor a Cristo? Hay que pensar eso. ¿En dónde estamos? Así es. Es que no puedo dejar de hacerle caso a la gente. Es que ay, me voy a meter en problemas con mi abuelita y mi mamá y mi esposo. Es que en mi trabajo me van a correr. Es que en la escuela me van a hacer burla. Es que mis amigos se me van a chotear.
Ay, tu balanza está así. ¿Y no te da miedo ofender a Dios? ¿Abandonar a Dios? ¿Dejar a Dios? ¿Cómo está tu balanza? ¿Quién domina tu vida? ¿La gente que está a tu alrededor? ¿Tu familia? ¿Tus amistades? ¿Tu trabajo? ¿O Dios? ¿Cómo está tu balanza? ¿A quién le dedicas más tiempo? ¿A quién le tienes más temor? ¿De quién vas a obtener más beneficio? Tus papás se van a morir, todos, y nosotros también. Así es. Tu pareja se va a morir, tus hijos se van a morir, tus nietos se van a morir, tus jefes se van a morir. Y te van a dejar ¿dónde? De este lado. ¿Por qué? Porque les hiciste más caso a ellos que a Dios. Lo que el mundo da es pasajero, hermanos. Lo que Dios da es eterno. Amén. Eterno. Amén. ¿Sí? La gracia proviene de Dios, no proviene del hombre. No proviene del hombre, proviene de Dios. ¿Sí? ¿En dónde pasaremos nuestra eternidad? En el lugar de oscuridad donde el hombre manipuló nuestra vida, la sociedad, la cultura, la moda, ahí, o por obedecerle a Dios, estaremos bajo su gracia eterna. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? Estaba oyendo un testimonio de una tragedia, ¿verdad? Una familia que era asidua a la iglesia, todo. Y un día tenían dos muchachitos ya grandes, 15, 16 años y una como de 10 o 12 años. Y los tres hijos se emberrincharon en ir a Six Flags en México el domingo. Entonces la mamá les dijo, espérame, pero el domingo es día de iglesia, podemos ir cualquier otro día. No, es que van a ir nuestros amigos y van a ir unos primos y vamos a ir quién sabe qué y vamos a ir quién sabe cuál. Y total que la mamá, por agradar a los hijos, dijeron vámonos a Six Flags. Y en el camino se voltearon y se murieron todos. Todos. Si hubieran ido a la iglesia, ¿qué hubiera pasado? No les pasa nada. Nada. Pero por el capricho de los hijos de dejar el día del Señor por ir a una diversión, Satanás lo usó. Y falleció toda la familia. ¿A dónde se fue? Yo no sé. No tengo idea. No puedo decir que se fue al infierno, se fue al cielo, no sé. Pero de que se murieron por un capricho, en el día del Señor, murieron. Murieron. Toda la familia, 5 integrantes de una familia. Fíjense qué terrible. ¿Cuántas noticias hemos oído de muchachos o muchachas cristianos que mueren afuera de un antro o en una fiesta, drogados, violados, asesinados? Mujeres cristianas que mueren en un motel adulterado. Hombres que mueren drogados o borrachos y que eran a veces hasta siervos en una iglesia. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién estás siguiendo? ¿Sí? En el libro de Eclesiastés dice todo tiene su tiempo. ¿Por qué le quiere robar el tiempo de Dios? Tienes toda la semana para hacer todo lo que se te antoje. Pero el día que Dios te llama, pones primero tus cosas, o tu cama, o tu televisión, o lo que tú quieras. Y luego dice, Señor, bendíceme. ¿Dónde está tu corazón? En uno de los evangelios dice que cuando Jesús empezó a darles de comer y hacer milagros, hubo muchos convertidos que creyeron en Él, ¿verdad? Y luego dice un siguiente párrafo, pero no se fiaba de ninguno, porque conocía el corazón de todos. Esa es una palabra muy triste.
muy triste. ¿Saben de qué habla eso? De la hipocresía religiosa. Creo en Dios mientras no se interponga en mis actividades. ¿Y la gracia? No, pues luego la reclamo. No tienes derecho. No tienes derecho a hacerlo. Es obediencia. Por eso cuando Moisés le habló al pueblo, les dijo: de parte de Dios les digo, les pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Les aconsejo, les sugiero que sigan el camino de la vida. No era una orden, dijo: les sugiero. ¿Y saben cuánta gente se fue mejor por el camino de la muerte? La Biblia dice que muchos son los llamados, muchos son los invitados, pero muy pocos. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los llamados o de los escogidos? Eso no lo va a definir Dios, eso lo vamos a definir cada uno de nosotros. La gracia ya se dio, te invitó, pero tú tomas la decisión: ¿tomo la gracia o la desecho? Vamos a Juan 10, versos 28, 29. Con esto vamos a terminar. Vamos a ver la gracia de Dios. Dice: y yo les doy vida eterna, ¿sí? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense cómo Dios nos define aquí varias características de la gracia de Dios. Dice: yo les doy, lo dice Jesús. ¿Quién más te da vida eterna? Nadie. ¿Por qué dice Jesús yo les doy? Porque para eso fue enviado. Entonces la primera gracia es recibir de Jesucristo. Dice: yo les doy vida eterna. ¿Ok? Dice: segundo, no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir? Nos salva también del temor a la muerte. ¿Sí? Entonces, otra parte de la gracia es que no tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos a ir. ¿Sí? No necesitamos misas, ni novenarios, ni rosarios. ¿Por qué? Porque yo ya sé a dónde voy a ir. Y Dios no va a cambiar su actitud por lo que la otra gente haga, sino por lo que yo hice. Entonces la gracia de Dios me dice: yo te doy vida eterna y te doy seguridad de que aunque mueras vas a estar conmigo. Es otra acción de la gracia. Y lo dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Tengo la seguridad y la protección de Dios, de que a pesar que el demonio me ofrezca lo que me quiera ofrecer, ¿sí?, no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque Dios me va a proteger. Su Espíritu Santo va a estar sobre mí. Sus ángeles van a estar alrededor de mí. Su sangre me va a cubrir. Y si algo falta, el Señor que está en el trono está viéndome. ¿Qué más necesito? ¿Sí se fijan todo lo que implica la gracia en este versículo? ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que nosotros entender a profundidad. Cómo opera esa gracia por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dice: mi Padre me las dio. ¿Qué quiere decir? Que por gracia ya habíamos sido escogidos. Amén. ¿Sí o no? Dile que tienes a su lado: tú eres escogido de Dios. ¿Sí lo crees? Sí, amén, amén. Nosotros fuimos dados a Jesucristo para que Jesucristo nos diera. Amén. Qué hermoso, ¿sí o no? Ahora, ¿éramos merecedores? No.
¿Por qué? Porque éramos necios, sucios, pecadores, un montón de cosas, ¿eh? Y dijo Jesús, este es escogido del Señor. Tienes la opción del camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál quieres? ¿De qué mano te quieres tomar? ¿De la mano mía o de la de Satanás? Pero como él sabía que nosotros íbamos a escoger su camino, dice, mi Padre ya me los había dado. Dice, ustedes no me encontraron a mí, yo los encontré a ustedes. Ustedes no me escogieron, Dios los había escogido y me los dio. Amén. Fíjense qué gracia tan hermosa, ¿sí? Dice, y Dios es mayor que todos, aunque Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre es mayor que el Hijo. Aun cuando el Hijo y el Padre es uno mismo, hay una autoridad. Dios. ¿Sí me entienden? Sí, amén. Entonces Jesús mismo dice, mi Padre es mayor que todos, incluyéndome a mí. ¿Quién puede vencer a Dios? Si no vencen al Hijo, pues menos al Padre. ¿Y quieres que te diga algo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué de vivir siempre fuera de la gracia? ¿Por qué vivir en temor? ¿Por qué vivir en angustia? Si el Padre, que es el Todopoderoso, más el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Me agarro de la gracia de Dios. Me agarro de las promesas de Dios, porque cada promesa es una gracia para tu vida. ¿Sí? Antes vivían bajo la profecía, ahora vivimos bajo la gracia. Amén. Bajo las promesas de Dios, ¿sí? Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aleluya. Sí, así es. Mayor gracia que esa no hay. Mayor gracia que esa no hay. Entonces, aprendamos a vivir bajo la gracia. Aprendamos a entender la gracia. Y cuando leamos la Biblia, identifiquemos en cada versículo que leamos la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Amén. Vamos a dar gracias.